Albert Einstein es conocido por ser uno de los genios más grandes de todos los tiempos, destacando sobre todo por ser el físico revolucionario que transformó nuestra comprensión del tiempo y el espacio. Sin embargo, su legado no se limita solo a la física teórica. Einstein fue también un gran pensador humanista, un crítico social y un defensor de la paz que dejó un profundo legado filosófico. A través de sus cartas, ensayos y discursos podemos vislumbrar también a un gran amante apasionado de la filosofía, a la cual dedicaba una buena parte de su tiempo. En este vídeo exploraremos los pilares de la filosofía de Albert Einstein y cómo influyeron en su vida y en su trabajo y cómo sus ideas resuenan hoy en temas tan importantes como la ética, la religión, el conocimiento o la responsabilidad social. Einstein sostenía que el conocimiento científico era provisional y siempre sujeto a revisión. Para él, el conocimiento era tanto una exploración de la naturaleza como una constante expansión de nuestra capacidad para entender. A lo largo de su vida, insistió en que el proceso de descubrir era tan importante como el conocimiento en sí mismo. Afirmaba que la ciencia era la mejor herramienta para desentrañar los secretos del universo, pero que nunca debería considerarse como el único camino hacia la verdad. El misterio es la emoción más hermosa que podemos experimentar, es la fuente de todo arte y ciencia verdaderos, afirmaba Albert Einstein. ¿Creía Einstein en Dios? Einstein mantuvo una relación profunda y reflexiva con la espiritualidad, pero sin adherirse a dogmas ni a creencias religiosas tradicionales. Aunque rechazaba la idea de un Dios personal, una entidad que interviene activamente en el destino de las personas y en los eventos de la naturaleza, su sentido de asombro por la estructura y la armonía del universo era tan fuerte que muchos han descrito su perspectiva como una religión cósmica. Esta visión de la espiritualidad comparte notables similitudes con el panteísmo filosófico de Baruch Spinoza, quien también concebía a Dios como la totalidad de la naturaleza y el universo, en lugar de una figura personal o antropomórfica. Albert Einstein expresó en varias ocasiones su admiración por el pensamiento de Spinoza. De hecho, cuando se le preguntaba por sus creencias religiosas, Einstein solía decir que creía en el Dios de Spinoza. Spinoza, en su obra fundamental Ética, define a Dios como una sustancia infinita, la única realidad que existe por sí misma y que se manifiesta en todas las cosas. Para él, Dios y la naturaleza eran una sola misma cosa. Decía Spinoza aquella famosa frase de Deus sive natura, Dios o la naturaleza. Y todo lo que existe para Spinoza era en última instancia una expresión de esta divinidad universal. Esta visión panteísta fue fundamental para Einstein, quien veía el universo y sus leyes naturales como una manifestación de una estructura armónica superior. Para Einstein, el universo era el resultado de ese orden matemático y lógico que, aunque no podía ser explicado en su totalidad, merecía respeto y admiración. Al igual que Spinoza, Einstein rechazaba un enfoque teleológico, es decir, la idea de que el universo o los seres humanos tienen un propósito predeterminado o un fin específico. En lugar de eso, creía que el universo era un todo estructurado, autónomo y coherente, cuyo estudio revelaba una inteligencia implícita en sus leyes, pero no una inteligencia con intenciones o deseos propios. Einstein veía la religión y la ciencia como diferentes formas de comprender el mundo, que podían coexistir siempre y cuando la religión no impusiera dogmas que limitaran el pensamiento crítico o la investigación libre. En su opinión, la espiritualidad no debía reducirse a ritos o creencias sobre un ser sobrenatural. Para él, la verdadera espiritualidad consistía en una reverencia hacia el universo y en un reconocimiento del misterio que rodea la existencia.
Este sentido de lo espiritual era también un reflejo de la actitud de Spinoza. En Ética, Spinoza propone que el conocimiento racional y la comprensión de la naturaleza conducen al amor intelectual de Dios, una forma de conexión profunda con el orden de la naturaleza que él identificaba con Dios. Einstein adopta una visión similar. La ciencia para él es un camino hacia el entendimiento de esta estructura sublime del universo, y el amor hacia ese orden es una forma de veneración intelectual que no necesita intermediarios, ceremonias o instituciones religiosas. La espiritualidad de Albert Einstein, que ha sido descrita como religión cósmica, comparte la creencia spinoziana de que el universo es digno de reverencia, no porque esté gobernado por una entidad consciente, sino por su perfección intrínseca y su inagotable complejidad. Einstein veía el orden del universo como una estructura que va más allá de las leyes físicas y se adentra en una especie de inteligencia abstracta, algo que trasciende lo que los sentidos pueden captar o lo que la razón humana puede comprender en su totalidad. Esta religión cósmica para Albert Einstein era el núcleo también de su ética. En su visión, este respeto profundo hacia la totalidad del universo se traducía en una actitud de humildad y de curiosidad insaciable. Al igual que Spinoza, que creía en la importancia de vivir de acuerdo con la razón y en armonía con la naturaleza, Einstein defendía una ética racional y universal, basada en el reconocimiento de que el ser humano es solo una pequeña parte de una totalidad inmensa y maravillosa. Einstein explicó que esta religión cósmica no era una religión en el sentido tradicional, ya que carecía de dogmas y no prometía recompensas o castigos divinos. Para él, la religión cósmica era un sentimiento de asombro y misterio ante el orden de la naturaleza y el anhelo de entenderlo. Einstein expresó repetidamente su preocupación por los efectos negativos del fanatismo religioso y del dogmatismo, especialmente cuando estos elementos se imponían sobre el pensamiento científico. Creía que la verdadera religiosidad consistía en preguntarse, en maravillarse y en intentar comprender las leyes del universo. En su opinión, la ciencia era la manera de acercarse a esa comprensión y consideraba que la responsabilidad ética del científico era contribuir al bienestar de la humanidad en armonía con las leyes universales. Uno de los aspectos que se deriva de aquí, no más destacados de la filosofía de Einstein, será su defensa de la libertad de pensamiento y expresión. Einstein crea en la autonomía del pensamiento y en la capacidad de cada individuo para cuestionar y desafiar el status quo. Para él, la libertad de pensamiento era un elemento crucial de una sociedad avanzada y de una educación verdaderamente humana. Einstein también defendía la individualidad y la creatividad, considerando que cada persona tiene un papel único que desempeñar en la sociedad. Creía en una educación que fomentara no solo el conocimiento científico, sino también la imaginación y la curiosidad. Su defensa de la libertad de pensamiento lo llevó a cuestionar los límites de la ciencia y a desafiar las expectativas sociales. Consideraba que la ciencia debería ser utilizada en beneficio de la humanidad y no como una herramienta para el poder o la opresión. En el ámbito científico, Einstein tenía una filosofía de trabajo que integraba realismo e idealismo. Aunque creía en una realidad independiente de nuestras percepciones, consideraba que nuestras teorías siempre están limitadas por nuestra capacidad de observación. Buscaba describir las leyes fundamentales de la naturaleza de una manera simple y clara. Para él, la ciencia no era una mera recolección de datos, sino una búsqueda del orden y la belleza del universo. Einstein entendía que la ciencia y la filosofía debían ir de la mano para comprender plenamente el universo. Como científico, estaba constantemente cuestionando los fundamentos de su trabajo y estaba dispuesto a adaptar sus ideas a medida que surgían nuevos descubrimientos. Para él, el aprendizaje debía promover el crecimiento personal y social, no solo el progreso científico. Pensaba que la educación debía ser accesible para todos y abogaba por una enseñanza que incentivara el pensamiento crítico y la creatividad.
La educación, dijo, es lo que queda después de que uno olvida lo que aprendió en la escuela. La educación, desde esta perspectiva, no solo se trata de adquirir conocimientos técnicos o científicos, sino de desarrollar una comprensión profunda del mundo y una ética que inspirara a las personas a actuar con integridad. Einstein hablaba también de la autotrascendencia como una manera de escapar de la visión limitada del ego. Creía que el verdadero propósito de la vida humana era encontrar un sentido más allá de uno mismo y contribuir al bienestar de los demás. Defendía una ética universal en la que cada individuo tiene la responsabilidad de mejorar la sociedad y de actuar con integridad y compasión. Dijo que el valor de un hombre debería verse en lo que da y no en lo que es capaz de recibir. Este sentido de responsabilidad hacia la humanidad y el planeta fue un componente fundamental de su filosofía y de su legado. Einstein consideraba esa autotrascendencia como una forma de ir más allá de la visión limitada del ego, superando las barreras personales y los intereses individuales. Para él, la autotrascendencia implicaba una capacidad de conectarse con algo más grande y significativo que las metas o deseos personales. Esta idea de trascender el yo no significaba la anulación del individuo, sino una expansión de su identidad hacia el bienestar colectivo, reconociendo la interconexión que existe entre todos los seres humanos y el universo. En estas reflexiones sostenía que esta expansión de la conciencia era esencial para encontrar un propósito real en la vida humana, un propósito que no dependiera únicamente de logros materiales o éxitos personales, sino que tuviera su base en un sentido de servicio y responsabilidad hacia los demás. Por tanto, para Einstein, el verdadero objetivo de la vida no era acumular posesiones o adquirir reconocimiento, sino encontrar un significado profundo en el acto de contribuir al bienestar general. Este ideal de trascendencia individual hacia el colectivo era una de las piedras angulares de su filosofía, en la que cada persona tiene la responsabilidad de mejorar su entorno, tanto social como natural, a través de sus acciones diarias y su compromiso ético. Einstein entendía esta responsabilidad ética no solo como un deber social, sino también como una consecuencia de nuestra interdependencia. En sus escritos a menudo hacía referencia a la idea de que todos somos parte de una red más grande de existencia y que nuestras acciones tienen un impacto en los demás, así como en el medio ambiente. Actuar con integridad y compasión no solo es una elección ética, sino una forma de honrar esta conexión universal, promoviendo un equilibrio y armonía que beneficie a toda la humanidad y al planeta. Einstein creía firmemente que la autotrascendencia no era una mera teoría filosófica, sino una práctica que debía llevarse a cabo en la vida diaria a través de gestos de bondad, justicia y responsabilidad hacia los demás. Aunque era extremadamente famoso, se mantenía siempre humilde y defendía la igualdad de derechos. En este sentido, Einstein era un defensor del humanismo, basado en la empatía, la compasión y la responsabilidad. Como pacifista, estaba en contra de la guerra y abogaba por la cooperación y la comprensión entre las naciones, criticando el nacionalismo como una enfermedad infantil de la humanidad. La vida es muy peligrosa, decía, pero no por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. Einstein siempre estuvo dispuesto a manifestar sus opiniones éticas, sin temor a las consecuencias, y mantuvo una postura firme ante temas que consideraba cruciales para el bienestar de la humanidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, se enfrentó a uno de los dilemas éticos más grandes de su vida y quizás del siglo XX. Aunque su famosa ecuación E igual a mc² ayudó a sentar las bases de la teoría para la comprensión de la energía nuclear, Einstein nunca pensó que sus ideas conducirían a la creación de una de las armas más destructivas en la historia de la humanidad, la bomba atómica. Pese a que sus teorías físicas
¿no?, contribuyeron a esta posibilidad de convertir la energía nuclear en un arma mortal, Einstein siempre se mostró pacifista y humanista. Fue uno de los científicos que, a pesar de sus reservas, firmó la famosa carta dirigida al presidente Roosevelt en 1939, donde advertía de los avances científicos de los alemanes en física nuclear y su potencial para construir una bomba nuclear. Este fue un acto de prevención. En aquel momento, Einstein temía que el régimen nazi desarrollara esta tecnología antes que los aliados, lo que sería catastrófico para el mundo. Sin embargo, tras la devastación causada por las bombas de Hiroshima y Nagasaki, Einstein expresó públicamente su arrepentimiento y su preocupación. En los años posteriores se convirtió en uno de los críticos más fervientes contra la proliferación de armas nucleares. Para Einstein, la bomba atómica no solo representaba una amenaza física, sino también un peligro ético y espiritual para la humanidad. Sentía que su participación indirecta en el desarrollo de este tipo de armamento era una mancha en su legado y que el uso de la energía nuclear con fines destructivos era un fracaso moral de la sociedad. Dedicó los años finales de su vida a abogar por el desarme nuclear y la cooperación internacional. Fue uno de los primeros en proponer la creación de un gobierno mundial, una autoridad supranacional capaz de controlar el armamento nuclear y evitar que éste cayera en manos de gobiernos irresponsables o agresivos. Su perspectiva era que la ciencia y la tecnología debían utilizarse para mejorar la calidad de vida de las personas, no para su destrucción. En una carta que escribió al físico japonés Yukawa, Einstein afirmó: hacer uso de esta bomba lleva el pecado original a un nivel que nunca antes se había alcanzado. Einstein también fue uno de los miembros fundadores del Comité de Emergencia de Científicos Atómicos, junto a otros científicos destacados como Leo Szilard y Robert Oppenheimer. Este comité fue creado para informar al público sobre los peligros de la energía nuclear y promover el control civil de la tecnología atómica. La labor de este comité fue fundamental para concienciar a la población sobre los riesgos que implicaba el desarrollo y uso de armas nucleares en la posguerra. Einstein solía decir que el avance científico debía ir acompañado de una ética igualmente avanzada, o de lo contrario, la ciencia terminaría por volverse en contra de la humanidad. Su postura ética y su lucha por la paz y el desarme nuclear reflejan una de las facetas menos conocidas pero profundamente significativas del genio. Su pensamiento no solo influyó en el campo de la ciencia, sino que también inspiró una ética que continúa resonando hoy, recordándonos que el verdadero valor de nuestra vida no se encuentra en lo que poseemos, sino en la huella positiva que dejamos en el mundo.